Muy bien, mis amados hermanos y amigos, a todos en general que nos están viendo en esta hora, Dios les bendiga. Les animo para que sigan adelante confiando en el Dios Todopoderoso, porque Él nos da la vida, Él nos da la salud, el aire que respiramos, el agua, el sol, todo nos da el Señor para poder vivir sobre esta tierra. Bien, mis amados hermanos y amigos, continuamos en esta hora estudiando bendita palabra del Señor, porque sabemos que si más estudiamos su palabra, Dios nos habla a través de su palabra bendita. Bien, entonces, el libro de Éxodo, el capítulo 9, versículos del 1 al 3, y nos dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quisieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre el ganado de Israel y de los egipcios, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Muy bien, entonces aquí hemos leído esta bendita palabra del Señor, en la cual escogemos como nuestro tema peste para el ganado. Y vamos a basarnos en tres puntos importantes de todos estos versículos que hemos leído. La primera, vemos que Moisés recibe la orden de Dios. Y la segunda parte, vemos ahí que dice la mano de Jehová. Vamos a hablar de la mano de Jehová. La última parte vamos a ver que Faraón verifica la distinción. Es decir, que el ganado de los israelitas no les sucedió nada, en cambio el ganado de los egipcios, la mayor parte murieron. Bien, entonces en esta primera parte Moisés recibe la orden de Dios. ¿Cuál fue la orden que recibe Moisés? Dice que vaya a decirle al faraón, que Moisés se presente ante el faraón para pedirle que permitiera ir al pueblo. Caso contrario, tendrá que enfrentar una terrible peste que acabará con el ganado. El ganado, especialmente los egipcios, era sagrado entre ellos. Las vacas, por ejemplo, las vacas dice que eran sagradas a Isis. O sea, qué terrible idolatría. Tanto había idolatría en los egipcios que hasta los tenían a los animales, a los cuadrúpedos tenían de dioses. Y entonces Dios, cuando envía las plagas, justamente le envía con piojos, con ranas, con todo eso, porque él lo tenían como dioses, como ídolos allí. Y bueno, aquí el apóstol Pablo habla específicamente de estas cosas, y no solamente para el pueblo de Egipto, sino para todo el mundo entero. Esta palabra bendita nos dice así. Si la encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 1, versículos 22 al 25, y nos dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver, de acuerdo a la luz de la bendita palabra del Señor, en la cual ellos hicieron esas cosas, ¿no? Hicieron una imagen y también adoraban a los cuadrúpedos, o sea, terriblemente. Y la Biblia dice que solamente Dios es digno de toda adoración, nadie es más, ni siquiera un ángel, cuanto más un hombre o un animal. Dios es el único quien debe ser adorado y honrado y alabado. Bendito es el Señor. Bien, mis amados, así que continuamos, pasamos a la siguiente parte donde dice: la mano de Jehová estaba sobre el ganado de los egipcios, ¿no? Y mire el versículo 3, volvemos a repetir, dice: he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados, le dice el Señor, ¿no? Que están en el campo.
caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Entonces, así que podemos notar aquí, el Señor le está hablando de una forma tan detallada para que este faraón pudiera entender, pero no entendió la palabra del Señor. La mano de Jehová estaba ¿sobre quién? Sobre el ganado de los egipcios. Más del ganado de los israelitas no fueron tocados. ¿Y qué clase de ganados entonces era aquí? Caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Ese ganado murieron. Al día siguiente nomás sucedió eso, murieron la mayor parte. Según estudios confiables, nos dice que su dios principal era un becerro que vivía en un palacio, era alimentado con avena perfumada y era servida en platos de oro y comía al son de música. ¡Qué terrible idolatría! Para esa terrible idolatría Dios envía una terrible peste, que aún murió ese mismo animal que estaba allí llamado Apis, también murió. Dios está dando a entender al hombre, sino que el hombre no entiende. Dios le habla, pero el hombre no entiende, porque ese Dios, mire, murió. Ellos confiaban como que era un Dios, pero no. El único Dios que da vida, el Dios eterno, es el creador de todo el universo, y Él es el único que debemos adorar, que debemos honrar, que debemos alabar su santo nombre y obedecer su bendita palabra. Bien, pues entonces continuamos con la tercera parte. Faraón verifica la distinción, o sea, hubo distinción. El mismo Faraón pudo verificar que el ganado de los israelitas no murió uno. En cambio de los demás, murió bastante. La Biblia no nos dice aquí qué peste fue, solamente dice una terrible peste. Muchos teólogos pueden proponer que haya sido tal o cual plaga, pero solamente son proposiciones, solamente podemos entender que fue una plaga sobrenatural. Es decir, no fue una plaga que haya sido por infección contagiosa, que haya matado a todos los animales, sino que al siguiente día nomás que se dio el mensaje, que se dio la palabra al faraón, aconteció que murieron todos esos animales. Dios se manifiesta, mis amados hermanos, para que podamos entender. Aquí lo que estaba dando a entender es que Él es Dios y Él es el dueño absoluto de todo lo que existe. Pasamos aquí a leer esta palabra bendita del Señor. El Salmos 24, 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces aquí entendemos que Dios es dueño de todo. Él es el único, el creador, y el quien en algún día también va a destruir esta tierra. ¿Por qué? Porque el hombre se inclina más al pecado y no obedece al Señor. A pesar que el Señor envía muchas advertencias, a pesar que el Señor envía juicios sobre la humanidad para que entiendan, pero no quieren arrepentirse de sus pecados, ni dejar sus ídolos, ni sus hechicerías, ni sus fornicaciones. Ellos quieren seguir en el pecado y no aceptan el llamado que Dios hace a las personas para que se arrepientan. Luego, mis amados hermanos, seguimos aquí entendiendo la palabra bendita del Señor, porque muchos pueden decir: entonces, como Dios hizo distinción en aquel tiempo, lo hizo ¿por qué? Porque el faraón no creía y Dios le estaba dando a entender con estas plagas para que él entendiera, pero no quiso entender. Entonces, no vamos a pensar que entonces ahora no vamos a ser tocados por alguna plaga, por alguna enfermedad. No es así, porque ahora la iglesia tiene una bendición mejor que las bendiciones materiales, que son pasajeras, que son temporales. La bendición para el creyente, para el Hijo de Dios, para el verdadero Hijo de Dios, la bendición es espiritual, y lo encontramos aquí, la bendita palabra del Señor que nos dice en Efesios, el capítulo
1 y el versículo 3. Y nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, la bendición más grande que tenemos nosotros es la salvación, es la vida eterna, ¿no? Heredamos las cosas celestiales que nuestro Padre Celestial tiene en el cielo. Allí nos espera lo más mejor y que vamos a pasar la eternidad. Esa es la mejor bendición que tiene ahora el Hijo de Dios, porque es lo más importante. Estas cosas de esta vida son temporales, son pasajeras, no son eternas. Las cosas eternas están en el más allá, ¿no? Donde nos está esperando el Señor Jesucristo, donde Él no quiere dejarnos aquí, no nos va a dejar, Él nos va a llevar donde está Él, y con Él vamos a pasar la eternidad. Gloria al Señor. Bien, mis amados, lo que Dios nos da en este tiempo, ya sea para muchos en cantidad, les da para que administraran muchas cosas grandes, quién sabe, empresas y todo eso, es por añadidura, ¿no? Y otros podamos tener, quién sabe, el sustento diario y el que vestir. Pero lo importante es que estamos fieles al Señor. Eso es lo importante, ser fieles al Señor en todo momento y en todo lugar. Entonces, sea cantidad o sea poco, lo que tengamos aquí en esta tierra es por añadidura. Así nos dice la bendita palabra de nuestro Dios eterno. En San Mateo, el capítulo 6 y el versículo 33, donde nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces aquí está la palabra del Señor. Más nuestro interés es buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios, y las otras más cosas viene por añadidura. Gloria al Señor. Entonces Él nos va a bendecir, nos va a proveer lo que necesitamos. Bendito sea el Señor. Él provee a las aves que no siembran, que no hilan, pero así el Señor les provee, les bendice. Cuánto más a nosotros, que somos sus hijos, nunca nos va a dejar un día de hambre. Bien, mis amados hermanos y amigos que me han escuchado en esta hora, afirme su fe en el Todopoderoso, afirme su fe en Él. Él viene pronto a llevar una iglesia que se prepara, no nos va a dejar. Queremos estar en aquel lugar hermoso, en el paraíso, así como el Señor le dijo a aquel ladrón que acabó de arrepentirse y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, mis hermanos, tengamos fe en esta palabra bendita. Él no nos va a dejar, Él siempre va a estar con nosotros. Le invito a humillar su rostro y a pedirle al Señor que nos ayude y que nos perdone. Padre amado, hoy vengo a ti, humillado, a pedirte que me perdones. Al oír tu bendita palabra, hoy afirmo mi fe en ti y te pido que me perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Aquí, en estos momentos, yo te pido que me ayudes a serte fiel hasta la muerte. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo, tu amado Hijo, a morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Padre. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, y será nuestro próximo programa.